Pues bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el lugar donde usted me esté viendo hoy. Bueno, hoy quiero hacer un comentario y quiero primero desearle un feliz lunes a todos, un feliz inicio de semana. En los últimos días, es decir, en el día de ayer y antier, he oído que se va a incrementar más la medida contra Cuba, donde se van a suspender los vuelos hacia Cuba y también la entrada de remesas a Cuba desde los Estados Unidos y desde agencias y bancos norteamericanos. Esto es estrangular más y masacrar más a la familia y al cubano de a pies. Lo vuelvo y lo repito, es masacrar más a Cuba, a la familia cubana y a los cubanos de a pies. Para nadie sea una sorpresa que en los que después de que se tomen estas medidas, igual que enviar eliminar el parol, el CBO, va a traer consecuencias para los cubanos que en estos momentos están dentro de los Estados Unidos. Deportaciones masivas se espera. Y este gobierno que mantiene una tiranía por primera vez en la historia de los Estados Unidos tiende a incrementar más las medidas hacia el territorio cubano. Ya hablé de las deportaciones hacia la base naval de Guantánamo, militar de Guantánamo, que mantiene ocupada los Estados Unidos dentro del territorio nacional contra la voluntad de un pueblo y de un gobierno. Territorio usurpado. Y ya puse un ejemplo que significaría para los Estados Unidos si una parte de su territorio fuera usurpado y ocupado y se instalara una base militar por otro país. Me gustaría que me contestaran, me gustaría oír y que esto llegara a estadounidenses. ¿Qué significaría para ellos esta violación del derecho internacional y de los tratados internacionales? Ese es el primer punto. El segundo punto, más claro. Estados Unidos se ha declarado por años, por más de cientos de años, de ser el país que lucha por la libertad y que es el país de la libertad. ¿Cómo es posible que un país que luche por la libertad y que sea el país por la libertad, hoy deportes a ciudadanos o a emigrados extranjeros que radican en su territorio y muchos con permiso de trabajo, con permiso de residencia y amparados en leyes que han sido tomadas por gobiernos dentro del propio Estados Unidos? Los emigrantes latinos, por referirme a ellos, son los que han llevado más el peso de los trabajos más difíciles dentro de la economía estadounidense, como la agricultura, como los servicios y como la construcción. Ha sido el peso y la fuerza fundamental. Hoy, día 3 de febrero, dentro de los Estados Unidos hay grandes marchas de emigrantes latinos por esta medida tomada por el gobierno de Donald Trump. Gobierno que, vuelvo a decir, con una actitud neofascista, racista hacia los latinos y los emigrantes. Quedarnos callados y quietos, inertes, es aprobar lo que hoy Donald Trump y su gobierno está realizando contra las leyes internacionales y contra los derechos humanos. Han deportado madres dejando sus hijos. Y esto está contra los derechos humanos, porque estos son traumas. Y lo he compartido en las redes. Hoy,
masacrar a un pueblo por hambre, obligado a motivarse a la sublevación por hambre, viola todos los derechos humanos. Nada se está luchando por la libertad de Cuba. Eso es mentira, eso es hipocresía. Y esa famosa oposición cubana asesina aprueba esta masacre y está de acuerdo que su propio país, su propio pueblo, su propia gente sufran de hambre, de carencias, de medicamentos, porque ellos saben que al colocar a Cuba en la lista de los países patrocinadores del terrorismo y de bloquear a Cuba, significa la no entrada de todos estos productos que yo he dicho, alimentos, medicamentos, insumos médicos, insumos, cosas de primera necesidad, etc. Esa oposición no está luchando por la libertad, está luchando por la muerte de cubanos, de niños enfermos, de ancianos enfermos, de mujeres embarazadas, enfermas. Si hoy se ha incrementado todas estas cosas, es debido a este cruel e inhumano bloqueo, porque es un crimen. Y tanta culpa tiene el que mata como el que aguanta la pata. Están aprobando la muerte de cubanos indefensos. Están aprobando la muerte de niños. Están aprobando la muerte de enfermos de cáncer, de esa enfermedad penosa que hoy no tienen medicamento para combatirla. Usted, hipócrita, mentiroso, que dice ser un opositor, usted lo que está deseando es la muerte a su propia gente. Usted, influencer, mentiroso, que dice luchar por la libertad de Cuba, está deseando la muerte de su propia gente. Si usted aprueba el bloqueo, si usted aprueba que Cuba esté en una lista, es no contra un gobierno, es contra un país. Es contra la familia cubana, es contra el pueblo de a pie, que son los más afectados. Y como usted sabe que lo he dicho tantas veces aquí, le afectan los apagones, le afecta la falta de alimentos, la falta de medicina, de insumos médicos, de los elevados precios para conseguir muchos de estos. Y para nadie es un secreto. Basta de falsedad, basta de indolencia, basta de hipocresía. Ustedes no aman a Cuba ni a los cubanos, ni quieren su libertad. Ustedes quieren destruir un país y a su gente. Hoy, esos trumpistas que se alegran de la deportación de los cubanos y latinos, que siendo cubanos, yo a veces me pregunto de qué madre nacieron, por qué calles corrieron, con qué amigos jugaron, en qué escuelas estudiaron. Y yo no puedo olvidar que corrí en Cuba, que estudié en Cuba, que tuve mis amigos en Cuba, mi familia en Cuba, mis vecinos en Cuba, y que gocé y fiesté en Cuba para hoy desearle la muerte, la destrucción y el exterminio de los cubanos. Cada día y cada hora, cada minuto y segundo que pase, que usted permita, es usted un criminal igual que el que aprieta el botón o firma. Usted se convierte en cómplice. Usted no tiene derecho a salir aquí en las redes sociales a decir que usted lucha por la libertad de quién. De Donald Trump para que acabe con Cuba. De la libertad de Marco Rubio para que acabe con Cuba, a pesar de ser cubano y venir de una familia cubana revolucionaria. No, no nos engañemos. Aquí hay mucha gente que sabe que ustedes lo que están es para buscar sus propios intereses. Que ustedes son marionetas que bajan sus pantalones para enriquecer a esos que se enriquecen con el sufrimiento de cubanos, como Taloca,
y como los demás influencers, para no hablar, porque mancharía mi boca, me la ensuciaría de mencionar sus nombres. Eso lo único que buscan es buscar lucros, sabiendo que en Cuba hay familias que se mueren de hambre, que hay familias que no tienen medicamentos, que hay familias que no tienen corriente en un momento cuando hay apagón, que no hay gas licuado a veces para cocinar, que no hay combustible para mover los autos, ni para llevar a una gente a un hospital, ni para que una ambulancia se mueva. ¿De qué libertad ustedes están hablando a un pueblo que está consciente que ustedes lo que buscan es el lucro con el sudor y el dolor de ellos? Porque mientras un pueblo se sacrifica y lucha por sobrevivir, ustedes están lucrando a 90 millas. ¿De qué preso político ustedes me hablan cuando ningún preso político ha hecho declaraciones al gobierno norteamericano? Dejen vivir a mi pueblo, dejen vivir a mi gente. Preso político es el que tiene dignidad y lucha por su gente, no por sus propios intereses. Eso no es política. Política es cuando usted piensa por lo suyo, como lo hizo Martí, como lo hizo Maceo, como lo hizo Agramonte y como lo hicieron insignificantes patriotas. Villena, Guitera, Mella y Fidel, que pudo haber sido un señor porque su papá tenía un imperio al cual yo visité, o un feudo, y prefirió ir a la lucha insurreccional para derribar a una dictadura que era la dictadura de Batista. Dictadura que apoyó con todo el gobierno de los Estados Unidos, a pesar que se masacraban jóvenes, a pesar de la miseria que vivía un pueblo, a pesar de que habían muy mala y no había quien tenía dinero para poder pagar ni la educación, ni la salud, ni un hospital, como murió un abuelo mío por no haber dinero, que murieron en la pobreza, porque no pudo pagar en aquel momento una enfermedad mala que pasaba y murió en su casa y apenas tenía dinero para comprar el ataúd que hicieron los vecinos, los carpinteros. Yo he oído la historia de mi familia, he oído la historia de mis abuelos, de mi madre, de cómo eran perseguidos y asesinados en las esquinas a tiro por una tiranía como la tiranía de Batista. Pero es difícil aceptar y decir que el bloqueo afecta a los cubanos, a la familia cubana y al cubano de a pie. Eso es tener dignidad. Pero es fácil aceptar que estas medidas se incrementen contra Cuba porque solamente el pueblo resiste y no se levanta contra el gobierno. Es la ira del dolor de ver un pueblo allí pasando las cosas que está pasando y resistiendo. Yo les voy a hacer una pregunta a ustedes. Una sola pregunta. Cuando Cuba participó junto con Venezuela y Dinamarca, ¿por qué Dinamarca no está como país que fomenta el terrorismo? Y fue uno de los países que participó en la mesa de negociación con las guerrillas colombianas. Me pregunto. Siempre acusan a Cuba porque es un pretexto para tener a Cuba cada vez más hundida. ¿Quiénes fueron los que alimentaron los talibanes? Fue Cuba. ¿Qué gobierno le dio apoyo a los talibanes? Fue Cuba. ¿Qué familia norteamericana le dio apoyo a Bin Laden? Fue de Cuba. ¿Acaso se olvidan? ¿Qué gobierno estuvo involucrado en el escándalo de Irán Gay y un coronel como Oliver Stone?
del ejército de los Estados Unidos fue Cuba. El problema es que Cuba está a 90 millas de los Estados Unidos, muy cerquita. Y a pesar de todo lo que se ha hecho contra Cuba, permanece de pie y sus cubanos. Y nos alegramos de todas cosas malas que pasan. Cuba no es un país perfecto, ni tiene un gobierno perfecto. Y todos cometen errores. Pero ese es un problema que tienen que arreglar los cubanos, sin imposiciones y sin intervenciones en los asuntos internos de los cubanos. Serán los cubanos los que saquen adelante su país y serán los cubanos los que elijan un mejor gobierno, si no entienden que este gobierno no es el mejor para ellos. Pero eso solo lo tienen que hacer los propios cubanos de vergüenza y los cubanos de dignidad. Pero ningún país tiene derecho a intervenir en los asuntos internos ni decirle cómo tiene que hacerlo. Y entonces, como Cuba no se baja los pantalones y como Cuba permanece allí, pues a Cuba hay que desbaratarla, destruirla y, como dice un viejo dicho, eliminar a la faz de la tierra, que no se oiga hablar más nunca de Cuba, ni de los cubanos. Nosotros nos hemos llenado de páginas de gloria en el mundo. Ya hemos estado presentes. Y cuando fuimos a Angola, para los americanos fuimos mercenarios. Sin embargo, el país que más bases militares tiene en el mundo, los Estados Unidos, ha intervenido en todos los lugares. ¿Y cómo tú le puedes llamar a eso? Qué vergüenza tiene los Estados Unidos, que hoy está dando una lección inmoral de violaciones de todos los derechos y las leyes internacionales. Cuando hoy tiene un gobierno dirigido por un loco y por una clase neofascista que se ha identificado desde el mismo comienzo de este nuevo gobierno. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Es inmoral escuchar a una persona como Otaola y seguirle su rumba, por decir así, sus locuras también. Un trumpista que se alegra del mal de los cubanos y de las deportaciones hacia la base naval de Guantánamo. Oiga usted lo que dijo hoy ese Silver Aura. Que Bebecito debía ser deportado con su mujer y su hija hacia Guantánamo. El dolor de él de no haber llenado el parque de la Fertec dentro de Washington para que siguieran sus locuras, porque allí no llegaron a más de 200 personas. Y los que fueron ahí sabemos que fueron motivados. ¿Dónde están tus seguidores, Otaola? Tú no has podido llenar nada, tú no has podido lograr nada porque tu política sucia, pedófila y sucia, no va a llegar a ningún objetivo y Dios no puede estar contigo porque tú eres, como Trump, un representante del diablo, del mal. Dios obra en las obras buenas. Dios nos obra en las obras malas. Dios es un Dios de amor, no un Dios de diablas. Es triste. Y tu final, como el de Trump, que yo lo digo hoy, será más triste. Y muchos se acordarán de estas palabras. Muy triste. Porque llegará el momento que la vida les pase la cuenta. Su propio karma viene en camino. Y para todo aquello que hoy se levantan contra Cuba. Y como dice ese símbolo que se ha convertido esa palabra en símbolo, con Cuba hay que estar para todos los tiempos. Y como dijo Martí, con todo y para el bien de todos.
porque hoy patria sigue siendo humanidad. Vuelvo a decirlo hoy en voz alta, pero esta vez diferente. Que viva Cuba, que viva la familia cubana, que vivan los cubanos, que viva Latinoamérica unida y Dios bendiga América, que fue usurpada por blancos y hoy son esos blancos los que votan de sus propios territorios, aquellos que fuimos los nativos. Hoy voy a usar una palabra más linda. Hasta la victoria siempre. Muchas bendiciones.